en realidad es una aspiración difícil de ser colmada ni por Juan Alberto Belloch ni por prácticamente nadie, porque si el Partido Socialista está dando pasos decisivos hacia la democratización de sus estructuras y hacia la democratización de los procedimientos de elección de sus cargos, es bastante contradictorio con ello esperar que los máximos responsables se inclinen por unos u otros candidatos. Me imagino que, como todo el mundo, yo tengo mis propias opiniones, mis propias prioridades, predilecciones, preferencias, pero como secretario general me veo obligado a ser absolutamente discreto en la manifestación de las mismas y, sobre todo, me veo obligado a actuar más que como impulsor de la candidatura de nadie, como celoso guardián de que los procedimientos que se apliquen a la celebración de esas primarias sean absolutamente exquisitos, absolutamente democráticos y absolutamente respetuosos con los derechos de cada cual.